Hola a todos, shalom shalom. Vamos a hablar sobre el efecto de la mariposa y Tisha B'Av. Un nombre un poco raro, pero ahí vamos a entender exactamente cómo y por qué. Lunes en la noche, mañana en la noche, vamos a estar en Tisha B'Av, en la fecha más triste del pueblo de Israel en toda la historia, casi estamos hablando de la época de los espías, ¿ok? Hace más de 3.000 años, más de 3.300 años, y después en todo lo que pasó en esas fechas, la destrucción del primer templo, del segundo templo y otras cosas y tragedias históricas que pasaron en esas fechas. Entonces mañana vamos a estar en Tisha B'Av y uno pregunta, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar tristes nada más? ¿Qué vamos a construir con esa tristeza? ¿Cuál es el propósito de esa tristeza? ¿Cuál es el propósito de este Tisha B'Av? ¿Qué tenemos que hacer? Y para saber qué tenemos que hacer, tenemos que entender que Tisha B'Av también, dentro de Tisha B'Av, esconde una alegría. Tisha B'Av se llama también fiesta. Moed, por eso no se dice confesión, la parte como triste del rezo. En Tisha B'Av no se dice, porque es también fiesta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Tisha B'Av es fiesta? Porque en Tisha B'Av también tenemos que recordar las cosas buenas que tenemos, la esperanza que tenemos para regresar a la salvación, para regresar a estar otra vez con Dios. Si olvidamos de la esperanza, si olvidamos de las cosas buenas que tenemos, somos mal agradecidos. 1, 2, nunca vamos a poder salir de la tristeza. Entonces tenemos que recordar también esas cosas, tenemos que recordar también esta parte y tenemos que saber, en Tisha B'Av lo vamos a escuchar, seguramente cada uno en su lugar, que la salvación, hay un midrash que dice que algún día llega Abraham Avinu, el patriarca, con Dios y dice: Dios, por favor, libera al pueblo de Israel de la diáspora. Y Dios le dice: tus méritos no son suficientes para liberar al pueblo de Israel. Tú tenías también hijo malo y tenías problemas aquí y allá, no es suficiente. Ok, llega Yitzhak y le dice Dios igual, tampoco es suficiente. Jacob, tampoco. Llegan todos. Moshe, Aarón, David, Shlomo y todos los nombres más conocidos que conocemos, y ninguno ayuda, por ninguno Dios escucha y quiere sacar al pueblo de Israel de la diáspora. Menos una. Digo una, es mujer. El judaísmo no es machista. Toda la salvación del futuro va a llegar gracias a una mujer. ¿Quién es? Raquel. ¿Y qué hizo Raquel? Ok, le dio los señales en la boda a su hermana, cuando sabía que va a pasar por ella y va a agarrar a Jacob como marido. Es todo lo que sabemos ya de la Biblia. Pero ¿qué mérito tan grande es para que el pueblo de Israel sea liberado? Para que el pueblo de Israel sea salvado gracias al mérito de Raquel. ¿Cuál es? Ok, entiendo que es un mérito, pero ¿por qué tan grande? Si entendemos este punto, podemos entender el punto de Tisha B'Av y el punto de la destrucción, y a la vez también lo vamos a poder poner y entender el punto de la construcción para poder construir. Y esa es la parte más importante que tenemos que saber y rescatar hoy. Por eso, y aquí entra la palabra o la frase, el efecto de la mariposa. Eso es. ¿Qué quiere decir eso? Antes de eso, le voy a contar una historia. Dicen que pasó. No estuve ahí para afirmarlo, pero si no pasó, pasó. El mensaje siempre pasó y puede pasar y lo tenemos que aplicar. Dice Thomas Edison, uno de los grandes, de las personas que más inventos registró a su nombre y más cosas trajo al mundo, tal vez lo que conocemos, la luz, pero más cosas también, era Edison. Ese Edison, un día cuando era niño, era terrible, era travieso y problemático. Entonces el maestro le dio una carta para que le dé a su mamá. Y le dijo: mira, entrega eso a tu mamá. La mamá abre la carta y ve que ahí dice que su hijo es tan travieso y eso, no puede seguir en el colegio. Lo tienen que sacar del colegio. Y la mamá empieza a sacar lágrimas. Entonces Edison le pregunta: Thomas, mamá, ¿por qué estás llorando? Y ella le dice: hijo mío, de emoción estoy llorando porque aquí en la carta está escrito que sos tan especial, tan importante, tan capaz, que ya no hay espacio para ti en ese colegio pequeño, ya no pueden enseñarte más cosas, tienes que buscar otro colegio. Y de ahí fue a otro colegio, se desarrolló, hizo lo que hizo, todo lo que sabemos hasta hoy, parte de la historia a su nombre, como todos sabemos.
Pero resulta que un día, cuando su mamá ya falleció, él abre las cosas de su mamá y de repente encuentra esa dicha carta. Y abre la carta y de repente lo que ve ahí le pone otra cosa en los ojos. Y ahí lee que él era travieso y que no podían soportar y y entiende. Y eso es lo que nosotros entendemos en ese momento. Imagínense si la mamá le hubiera dicho lo que estaba escrito en la carta. Tal vez todavía no teníamos bombillos de luz. ¿Qué es importante? ¿Qué la importancia, la influencia de una acción o de una palabra bonita que la mamá le dio en este momento? Tenemos que valorar y pensar y calcular desde antes el valor de cada acción. Porque uno puede decir, pero mira, uno no podía saber qué hubiera pasado y qué hubiera salido de ese Tomás. Tal vez no hubiera salido nada. Sí, pero hay que calcular bien, porque tus palabras, tus acciones siempre son importantes. Si podemos y si vamos a saber calcular bien antes, vamos a poder salvar de muchos problemas. Dice, el sabio sabe evitar los problemas que algunos pueden solucionar. Es decir, el punto no es solucionar problemas, el punto es evitarlos, pensar antes, calcular. Por eso dice el Talmud, el sabio es preferible de un profeta, porque el profeta tal vez puede saber algunas cosas, pero el sabio puede calcular y evitarlo desde antes. Y esa es la parte más importante que vamos a aprender hoy. Hay que saber calcular desde antes. Y a veces uno dice, pero yo hice una acción, ¿qué es tan malo? Yo nada más hablé mal de ese señor. Pero tal vez le causaste que pierda su negocio, pierda su trabajo, después puede perder a su familia y puede, quién sabe dónde terminar esto. Y todo es por una palabra que hablaste mal y todo eso trajo hijos y nietos y todo lo que pasó. Hay que saberlo desde antes, para mal y para bien. Porque también una palabra bonita tuya, quién sabe qué efecto puede generar. Es el efecto de la mariposa. La mariposa hace y un tsunami puede suceder en el otro lado del mundo. Esa es la importancia de saber calcular las cosas. Uno dice, un cigarrillo que estoy fumando, ¿cuál es el problema? Un cigarrillo nunca va a matar a alguien. Sí, tal vez un cigarrillo nunca va a matar a alguien. 2 tampoco, 3 tampoco. Pero llega un momento que ya no hay alguien, ya murió este señor. Porque al fumar y al fumar y al fumar, sí, pero uno no calculó bien desde el principio lo que iba a pasar. Uno no duerme bien en la noche y después al otro día no puede trabajar y esto tiene que calcularlo antes, tiene que verlo antes. Todo el punto de la vida es ver las cosas que están pasando antes. Uno llegaba a la gasolina y le dijo al señor, ahí llega muy tacaño, entonces le dice, mira, ¿cuánto vale una gota de gasolina nada más? Dijo, una gota de gasolina gratis. Dijo, entonces dame muchas gotas, muchas gotas. El punto es, desde el principio, así como entendemos en la gasolina que nadie le va a llenar su tanque con muchas gotas gratis, porque estaba calculando desde el principio que al final va a perder aquí toda esa gasolina y tiene que cobrar, lo mismo con nuestras acciones. Y vamos a ver unos ejemplos en la historia para ver hasta qué punto es que una acción pequeña puede cambiar todo el mundo. Dice que Timná, había una señora que se llamaba Timná, llegó con Abraham y con nuestros patriarcas y lo rechazaron por alguna razón. Al final, ella quería acercar y lo rechazaron y de ella salió Amalek, que atacó tanto al pueblo de Israel. Es decir, si lo hubieran acercado, si no lo hubieran rechazado, imagínense qué hubiera pasado. Otro ejemplo, los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef lo vendieron a Egipto. ¿Qué pensaron que iba a pasar de venderlos a Egipto? Que va a morir algún día y se acabó Yosef y se acabó los problemas. Pero se fue a Egipto, después se hizo casi virrey de Egipto y después trajo a toda su familia y a todo el pueblo de Israel 210 años esclavizado en Egipto. Todo lo que pasó de una sola acción de vender a su hermano a Egipto. El valor de una acción, el cambio que hizo en el mundo a través de una sola acción. Los espías regresaron, hablaron mal de la tierra. Y ellos dijeron, ¿qué hubiera pasado? Hablamos nada más mal de la tierra. Pero toda esa generación no entró a Israel. Otra vez, una acción que hizo un cambio grande. Rehavam, el hijo del rey Salomón. Si estamos hablando del hijo del rey Salomón, el mismo Salomón que se casó con la reina de Saba y con la hija de todos los reyes del mundo, el motivo de él era para traer paz al mundo. Pero finalmente del rey Salomón, uno de sus descendientes era Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, que él destruyó el templo que el rey Salomón construyó. Es decir, uno hizo una acción
pero no vio hasta el final y no podía calcular lo que iba a pasar de Nebuchadnezzar. Su hijo, Rehavam, después del reinado de Salomón, ya estamos hablando en el año más o menos casi 3000, hace 2750 años más o menos. Llega el pueblo de Israel y le pide a Rehavam, al hijo de Salomón, por favor, baja los impuestos. Tu papá puso demasiados impuestos, ya no podemos pagar tanto. Entonces él se va a consultar con la gente mayor de su papá y ellos le dicen, sí, baja un poco los impuestos para tener el reinado más fuerte. Y después va con sus amigos, con los jóvenes, y le dice, ¿voy a hacerle caso al pueblo o no? Y ellos le dicen, no nada más que no le vas a hacer caso, sino le vas a poner ahorita una mano más dura, ponga más impuestos, porque si empiezan a ver el punto débil tuyo, te van a aprovechar. Y él agarra el consejo de esos jóvenes. Se va con el pueblo, le dice, mi dedo va a ser más grueso de todo el estómago de mi papá. Quiere decir, yo voy a darle a ustedes más impuestos todavía. ¿Qué hizo el pueblo? Se enojó tanto y le empezó a echar piedras y hasta que tenía que escapar. ¿Y qué pasó de eso? Se dividió el pueblo de Israel en dos reinados diferentes durante cientos de años, hasta el exilio y hasta hoy en día. En realidad somos el pueblo de Israel que hoy son nada más de 2 tribus y medio. Todos los demás 10 tribus se perdieron. Desde ese momento ya empezaron la división, porque el pueblo no aceptó. Por un consejo de los jóvenes, por una vez de escuchar a un consejo de los jóvenes, el hijo del rey Salomón causó la división del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Le preguntan, pero si devolverlo, por supuesto que hubiera escuchado a las otras personas, a los ancianos, pero no calculó. Y cuando quería calcularlo, ya era too late, porque ya el pueblo ya no lo quería escuchar. Es decir, tenemos que entender tanto y apreciar. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, Rabbi Yoshua ben Pachia dice que rechazó a su alumno. Se llamaba Yeshu. No es el mismo Jesús que están hablando, porque Rabbi Yoshua ben Pachia vivió 150, 170 años antes de la era común, pero es ya otro tema. Pero lo rechazó y después él se fue e hizo idolatría. Dice que en el pueblo de Israel, en la época cuando citaron a Jerusalén, cuando llegaron los romanos, antes de la destrucción, los judíos podían vivir muchísimos años con todo lo que tenían, porque tenían bodegas llenas de comida para muchos años. Pero llegaron unos judíos y quemaron esas bodegas. Esto causó después la destrucción, después todo el hambre, después todos los muertos, la destrucción del templo, y después que llegó de esto muchas destrucciones más. Es decir, otra vez, una acción que hicieron, nunca pensaron que iba a pasar tanto. Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, cuando agarra a todos los judíos y los saca de Israel, deja ahí un grupo con Gedalia ben Ahikam. Nosotros hacemos un ayuno después de Rosh Hashanah que se llama ayuno de Gedalia. ¿Por qué no hacemos ayuno de Moshe Rabenu? ¿Por qué no hacemos ayuno de Aarón HaKohen? ¿Por qué de Gedalia? Porque cuando mataron a Gedalia, unos judíos que mataron a Gedalia, en ese momento se terminó el exilio, sacaron a todos los judíos de Israel y se acabó el pueblo judío en Israel en este momento. Al señor que mató a Gedalia ben Ahikam, si lo hubieran preguntando, ¿tú pensaste alguna vez que iba a pasar todas esas consecuencias de matar a Gedalia? Por supuesto que no pensó, pero es exactamente el problema de no pensar un poquito antes. Dice el emperador chino hace 2200 años, Sin Xuangdu. ¿Él qué quería hacer? Él quería empezar algo nuevo. Entonces dijo, todos los libros de historia lo voy a quemar, lo voy a borrar, todos los libros de sabiduría de Confucio, de todos los sabios chinos y todo lo que había hasta este momento, quemó. Dijo, yo quiero que empiecen algo nuevo, ya no más historia. ¿Y qué pasó después? Cuando él murió, China era uno de los únicos lugares que durante más de 500 años los puestos políticos y todos los puestos del país eran y lo recibieron según sabiduría. Lo que sabía más libros y más sabiduría y más historia podía recibir un puesto más alto. Esa es parte que uno quería hacer una cosa y de repente se volvió 500 años otra cosa totalmente diferente de lo que él pensó. Esa es otra cosa, que uno puede pensar y calcular una cosa, pero finalmente está calculando y saliendo otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que dice Sof Ma'aseh b'machshava tchila. El fin de la acción hay que pensar al principio, porque al final
ya no se puede cambiar. En 2290, entre paréntesis era Tisha B'Av, expulsaron a los judíos de Inglaterra. Ese causó que Inglaterra empezó a perder este ingreso de todos los impuestos que pagaban los judíos y eso, y empezaron a buscar otros caminos, y al final, en 1337 se convirtió y comenzaron ahí la guerra de los 100 años, que entre paréntesis era 116 años, hasta 1453, con Inglaterra, con Francia y otros países, y muchos muertos y muchos problemas. Todo eso empezó cuando expulsaron los judíos de Inglaterra, y de cosas pequeñas empezaron guerras grandes y problemas grandes de una sola cosa. Y ese lo podemos ver también en las dos personas que mandó el rey de Bohemia en mayo 1618 a Praga, y lo echaron del edificio de la alcaldía, aunque no murieron, pero ese inició la guerra de los 30 días, de 30 años, que eso sí era exactamente 30 años, sino como la guerra de 100 años, que era 116, pero una cosa pequeña, que empezó una guerra entre los católicos y protestantes, y después en tantos años se olvidaron ya porque era la guerra, no importaba la religión y esto, pero los muertos por todos lados, era una guerra muy fea, con mucha sangre, y todo eso empezó cuando echaron a esos dos del edificio. Otro ejemplo que vemos, una cosa pequeña que está causando un efecto tan grave, tan grande, y que ya no se puede parar. Cuando el tren ya se va, cuando las cosas ya se van, ya no se puede parar, ya no puedes decir, mira, hasta aquí, yo no pensé que es más, tú no pensaste, muy bien, pero ya el tren se fue, ya no se puede parar, ya no hay manera de parar. Había unos dos gallegos o huitecos o pastusos, o cada uno en su lugar, como lo llaman, pero la gente muy sabia, entre comillas, que eran del ejército, y fueron a recoger dos bombas grandes, y de repente uno le dice al otro, mira, ¿qué va a pasar si una bomba se va a explotar de repente aquí, dentro del camión que estamos llevando? Entonces el otro dijo, no te preocupes, no hay problema, le vamos a decir al comandante que encontramos nada más una. No lo vas a decir, hay un momento que ya se va a explotar, que ya no vas a poder parar, ya te va a tocar a ti también. Eso hay que pensarlo un poquito antes, cómo protegerse un poquito antes. Y ese no nada más esta guerra de 30 años. Ustedes saben que el heredero de la corona del rey de Austro-Húngaro en Sarajevo en 1914, que lo mataron en Serbia, inició la Primera Guerra Mundial. Murieron en la Primera Guerra Mundial más de 11 millones de personas. Y la Primera Guerra Mundial se terminó con un acuerdo que forzaron a los alemanes de pagar mucho dinero, y lo humillaron de alguna manera, y los alemanes llegaron a un momento muy difícil de crisis, desempleo y todos los problemas, que cuando llegó Hitler empezó a agarrar tanta fuerza. En unos años su partido político nazi se empezó a crecer a millones de personas, y eso trajo la Segunda Guerra Mundial, que trajo más de 50 millones de muertos, 6 millones judíos, niños y todo lo que sabemos. Y tantos problemas trajo al mundo una sola acción que empezó, que mataron a este heredero, y inició todas esas tragedias que hasta el día de hoy Europa sufre de esto, porque a los judíos lo mataron. Es una desgracia y tragedia al pueblo judío, por supuesto, pero también a Europa. Todo el extremismo, el islam extremismo que existe hoy, y todo el terror existe en Europa. Imagínense con todos los judíos que estaban antes de la guerra, si no lo hubieran matado, todo el desarrollo científico, todo, hubiéramos estado hoy con iPhone 40 tal vez, y estamos todavía apenas con 7. Pero no nada más eso, tantas cosas que el mundo podía estar desarrollado si no hubiera pasado todas esas cosas y todas esas desgracias. Pero ese ya no se podía parar. Cuando mataron a él, ya se inició el efecto del dominó, y todo se está cayendo. Es decir, la responsabilidad de una sola acción que tú puedes hacer, quién sabe dónde se va a terminar eso. Para mal, otra vez, como dije antes, y para bien. Y ahí también para bien. Rosa Parks en 1955 en Detroit, que no quería moverse de su silla en el bus, y ahí empezaron a eliminar, hasta que eliminaron todas las leyes de racismo, eso en Estados Unidos, y todo lo que conocemos la historia. Y hay los impuestos del té en Estados Unidos, o el accidente en Gaza, que inició la primera intifada, que al final trajo a Oslo, que al final trajo más de 1500 muertos en Israel por esos acuerdos que hicieron con los palestinos y que le dieron armas, y
tantas cosas del mundo que empezaron por una sola cosa. Debemos pensar mucho más antes de cada cosa que está pasando. No podemos decir después, es que mira, no sabía, es que mira, no me di cuenta, es que fíjate que no lo vi. Había otros dos, no de la bomba porque no sé qué pasó con ellos, pero otros dos gallegos muy sabios que fueron en un helicóptero y después murieron, se cayó el helicóptero y murieron. Y después encontraron la caja negra a ver qué pasó con ellos, por qué murieron. Y de repente escuchan uno diciendo al otro, mira, hace mucho frío aquí. El otro le dice, no te preocupes, voy a apagar el ventilador grande que está arriba. No pensé que el ventilador grande y después me voy a morir. Sí, no pensaste. Ese es el problema. El problema no es la acción que estás haciendo. El problema es por qué no lo pensaste antes. ¿Por qué no calculaste antes? Esa es la parte más importante que tenemos que pensar, que tenemos que hacer. Tal vez no nos pueden culpar al final, pero tenemos que saber el valor de cada acción. Lo que cada cosa que estamos haciendo vale, tiene una influencia. No podemos decir, mira, yo soy nada más una persona que puede influir en el mundo. Que puedes influir en el mundo, puedes cambiar todo el mundo para bien. Y esperamos que no para mal. Había un señor, todavía vive, se llama Yossi Beck en Israel. Él es el director del Kele, de la cárcel de Masiau. Y él cuenta, él vivió en Holanda cuando era joven, en una familia no judía, no nada, nada que ver con religión, no cumplen ni cumpleaños, nada no hacen. Y resulta que llega estaba ahí sentado en la casa una vez, su mamá estaba leyendo un periódico, era en 1967, y de repente su mamá grita, por favor, no más. Y él le dice a su mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella como de repente se ve que su hijo está ahí, entonces dice, no pasó nada. Y cuando le dicen a uno, no pasó nada, después de ese grito, él piensa que pasa todo. Entonces esperó que su mamá se fue y agarró el periódico, lo quería ver de qué se trata el periódico. Y vio que estaba hablando que todos los países árabes están en contra de Israel y lo quieren matar y una guerra. Y él no sabía ni siquiera qué es Israel. Entonces empezó a investigar y llegó que hay un pueblo judío que según la Biblia es la tierra de Israel y según también el Corán la tierra de Israel. 3 veces aparece el Corán que la tierra de Israel es de ellos. Y empezó a ver todo el tema. Cuando uno investiga bien y estudia bien el tema, entiende exactamente la realidad que está pasando y entiende y ve la verdad. No hay que empezar a buscar tanto, simplemente abrir los ojos, estudiar, no en BBC o en las CNN. Estudiar es estudiar la historia, estudiar las cosas como son, estudiar la Biblia, estudiar lo que hay. Y eso es lo que él hizo. Justamente empezó a estudiar las cosas, empezó a desarrollar, de repente encontró el pueblo judío que recibió la Biblia, que esto, que la religión que trajo las bases de las otras religiones, ¿sí? Y muchas cosas así, que trajo muchas cosas morales al mundo y leyes morales, ¿sí? Y muchas cosas. Entonces poco a poco empezó a investigar y a saber más de eso. Llega un momento, algún día, que él recibe la carta que él está, que lo invitan al ejército ahí en Holanda, y él quiere ir. Entonces ahí hay un lugar, un formulario que él tiene que llenar, y ahí una de las cosas es que si él quiere alguna persona religiosa que lo va a guiar durante su servicio, si quiere católico, si quiere musulmán, si quiere judío, y él pone judío, así. Llega el rabino con él y le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Dijo, mira, yo no soy judío, pero yo quiero guía judía. Dijo, pero ¿por qué es complicado? Dijo, no, yo quiero guía judía. Ok. Empezaron a ver y empezaron a estudiar cositas, y de repente él dice, mira, yo quiero convertirme al judaísmo. El rabino le dice, mira, no necesitas, también si estás en otra religión y cumples los 7 mitzvot de hijo de Noé, no robas, no matas, también es suficiente, no tienes que ser judío para esto. Entonces le dijo, no, yo quiero ser judío. Dijo, pero no necesitas, vas a ganar tu mundo venidero. El judaísmo no hace proselitismo, el judaísmo respeta a las otras religiones y reconoce los otros caminos para llegar a Dios. ¿Para qué ser judío? Dijo, yo quiero ser judío, es la última decisión y la última palabra, yo quiero ser judío. Ok, habla con tus papás y cuéntales antes de hacer un proceso así. Se fue a la casa, llega con sus papás y le dice, mira, quiero hacer conversión al judaísmo. Entonces el papá le dice, mira, aléjate de cualquier cosa de la religión, de cualquier religión, tú no tienes que ser religioso, tú no tienes que hacer estas cosas, por favor, no quiero hablar de ese tema. Y se va el papá, se queda él con la mamá. Como la mamá también le dice no y esto, él entra al cuarto y no quiere escuchar más de ese tema también. Resulta que la mamá entra a su cuarto
y le dice, mira, tú no tienes que hacer conversión. Tú sos judío. Yo soy sobreviviente de los campos. Yo no quería que ustedes pasen lo que yo pasé por ser judía. Por eso oculté el judaísmo. Pero sos judío. Después lo investigaron y encontraron que era verdad. Esto subió a Israel, se fue a Israel, hizo su aliyá y todo. Resulta que también su hermano lo hizo. Y él cuenta hoy en día, como dije, es el director de la cárcel de Marciao en Israel, todavía vive. Y él cuenta que él y su hermano se volvieron religiosos, cumplen, tienen muchos hijos, nietos. Y dice, imagínense que todo eso salió de un grito que mi mamá hizo de una forma sin intención de hacer y causar nada. ¿Qué causó? Una acción sin intención causó un tsunami de cosas buenas. Imagínense qué va a pasar con una acción con intención. Eso es lo que tenemos que saber. Cuando vamos a apreciar cada acción, vamos a apreciar también el resultado, vamos a entender el resultado y vamos a calcularlo desde antes. Y no vamos a llegar a un momento que vamos a decir, es que no tengo frenos en el carro y uno ya se cae. Esas cosas hay que revisarlo antes, hay que arreglarlo antes y no llegar al punto que ya no se puede parar, que ya no se puede hacer eso. Cerrando y terminando la idea, por eso la solución es Raquel. ¿Por qué Raquel? Porque Raquel está de alguna manera sentada y ella, el plan era 7 años, ella está esperando para casarse con Jacob y todo está muy bien. De repente ve que su papá quiere hacer un engaño y poner a Lea en su lugar, pero Jacob le dio a Raquel unos señales para que no va a pasar ese engaño, para que no va a poder hacerlo. Y Raquel está ahorita en este momento calculando y dice, ¿qué va a pasar si Jacob va a estar con Lea y ella no va a saber los señales? Va a pasar una vergüenza terrible. ¿Qué hace Raquel? Va con su hermana y le cuenta los señales. Pero de cómo lo hace también es muy interesante, porque ella de alguna manera, Raquel, le entrega a su marido a Lea y pierde de alguna manera todos sus planes, toda su boda, todo lo que quería, pierde para dar todo a su hermana. Pero resulta que unos años después, cuando Lea ya tiene unos hijos, Raquel no tiene hijos. Y el hijo de Lea encuentra algunas siervas en el campo que eran apropiados para quedarse embarazada. Y Raquel lo pide. ¿Qué Lea le dice? ¿Cómo te voy a dar eso? Tú me quitaste a mi esposo, ¿te voy a dar eso también? La pregunta es, ¿cómo Lea dice eso? ¿Cómo Lea puede decirle a Raquel que ella está quitando a su marido cuando ella le dio los señales? La respuesta es porque Raquel le dio los señales a Lea sin que ella se dio cuenta que ella está haciendo el gran favor de la vida. Ella no se dio cuenta. Raquel lo hizo de una forma tan pura, tan oculta, que Lea no se dio cuenta del gran favor que está haciendo. Hay gente que hace favores y ponen placas muy grandes, que todo el mundo sepa. Raquel lo hizo sin eso. Calculó todos desde antes, la vergüenza que puede pasar con su hermana. Ella podía quedarse en la casa y decir, mira, yo juego cabeza pequeña, a mí no me interesa, a mí no me importa, no es problema mío. Pero sin embargo, lo que ella hizo, calcularon. Y ese cálculo que ella hizo, logró hacer todo lo que hizo después y por eso hizo esa gran acción con su hermano. Por eso dice Dios, nada más tú vas a ser la solución y la salvación del pueblo de Israel. Porque este punto es el punto más importante de Tisha B'Av. Tisha B'Av no pasó nada más en Tisha B'Av. Tisha B'Av pasó mucho más antes, pero no lo calcularon bien. No lo hicieron bien antes. Y llegó un momento que ya no podían pasar la solución. Como dice Irmiyahu Naví al pueblo de Israel, ustedes tenían que llorar un poco antes y se hubieran salvado. En Polonia y Ucrania una vez hicieron una frontera y se pasó entre un pueblo, el cementerio se quedó en Ucrania y en Polonia el pueblo. Entonces siempre para hacer entierro tenían que pasar al otro lado. Entonces, una vez, dijimos, ya estamos pasando el cajón y el muerto ahí y podemos pasar la frontera sin que lo revisen porque es un entierro, entonces tal vez podemos pasar ahí unos diamantes. Y lo hicieron, y funcionó, nadie lo abrió. Entonces cada vez lo hicieron más. De repente se volvieron a hacer entierros cada día, cada unas horas, entierros. De repente el señor de la frontera ahí, se cuenta que hay más entierros de gente que viven ahí en el pueblito. Dice, es imposible, tantos entierros, ¿qué está pasando? Y además ya están riendo, ni siquiera están tristes, ¿qué está pasando? Entonces se bajó, dijo, ahorita en ese entierro, estaban todos riéndose, abren el cajón. Y ellos le dicen, no se puede, la religión y esto.
Y él dice, no, señor, hoy es miércoles, se puede dar problema. ¿Qué hago que abra el cajón? Abren el cajón y ven todos los diamantes. Y él le dice de repente, ¿qué está pasando aquí? Todas a la cárcel. Todos a la cárcel. Y esa gente, de repente, empieza a menguar, empieza a ponerse triste por todos los que ahorita le está tocando. Y él le dice, ustedes tenían que orar un poquito antes, se hubieran salvados. Pero no, están llorando tarde. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. No voy a ver al pueblo de Israel llorando. Dice, ustedes tenían que llorar un poquito antes, podían evitar la destrucción del templo. La destrucción del templo no era nada más en Tisha B'Av. Ahí terminó el asunto. Ahí entendemos que al no calcular antes, puede llegar a ser Tisha B'Av. Ese es el punto más importante que tenemos que pensar mañana. Pero no nada más la destrucción. Tenemos que pensar cómo podemos evitar la próxima destrucción. Cómo podemos hacer y calcular desde antes, evitar la próxima destrucción, pero a la vez también hacer y causar la próxima construcción. Esa es la salvación del pueblo de Israel. Por eso se trae a Raquel, porque Raquel sí puede recordar esto. Yo estuve dispuesta de perder toda mi vida para salvar a mi hermana, para que no pase de vergüenza después de todo lo que calculé que puede pasar con ella. Ustedes también lo deben de hacer para evitar problemas y para tener la construcción. Ese es el punto alegre que podemos sacar de Tisha B'Av, porque si sacamos ese mensaje, podemos construir. Es lo que dice el rey David, lo que siembran con lágrimas, al final van a cosechar con alegría. Que tengan ayuno fácil, que sepamos todos calcular bien las cosas, y así vamos a ver muy pronto la construcción de la humanidad. Vamos a ver la salvación, la paz en todo el mundo. Sé Shalom y Bromar, Dios que hace la paz, que ponga la paz en todo el mundo, y decimos amén.